En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a todos y todas. Estamos aquí con otro videito para el canal. Pues bueno, gentita, tenemos una guía que no había hecho antes. Debería haberlo hecho más que todo un tema de un video sobre el farmeo de aceleradores. Usualmente tengo transmisiones haciendo esto, pero muchos me han pedido de que, de alguna manera, por no tener mucho tiempo, tratar de resumir lo más importante, qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder farmear los aceleradores, ¿vale? Si muchos no entienden de esto, prácticamente cuando tú te estás preparando para cualquier evento de temporada, estamos hablando de estos eventos de temporada que van a aparecer. Ahorita este es el último evento que ha salido en el juego, que está todavía beta. Cuando un evento sale nuevito, el juego lo mantiene beta hasta estabilizarlo y luego saca la versión final, podríamos llamarlo así. Entonces, tu primer evento será la isla perdida, pero conforme pase el tiempo se irán desbloqueando más eventos. Pero para prepararte a cualquiera de estos eventos debes hacer lo siguiente, ¿vale? Se llama el farmeo de aceleradores de curación, porque vas a necesitar mucho si es que tú eres un jugador que le gusta pelear bastante, ¿vale? Listo. Ahorita muchos preguntarán por qué no están farmeando muchos aceleradores en esta ocasión. Lo que pasa, gente, es que en este servidor pues no tenemos una alianza aparte de la que nosotros nos inscribimos. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que el tema de emparejamiento, inscripción y todo eso tiene un punto donde ya no puedes abandonar las alianzas desde el periodo de emparejamiento. Lo que quiero decir, gente, es que tú, cuando vaya a aparecer el evento, tienes el periodo de previsualización de 10 días, ¿vale? Cuando tú ya veas, si eres un servidor nuevo y recién van a aparecer este evento para ir a la isla para ir a tu primer evento de temporada, va a aparecer el periodo de previsualización. Esto quiere decir que durante ese tiempo ustedes coordínense muy bien con su alianza para que puedan hacer el proceso que les voy a mencionar, ¿vale? Porque tienen chance del día de previsualización, el día de registro y una vez empieza el periodo de emparejamiento. Aquí, gente, ya no se puede hacer esto a menos de que tuvieras una alianza aparte con cuentas fuertes. Y más o menos ya vamos a ver a qué me refiero o qué es lo que les quiero hacer entender, ¿vale? Durante el periodo de emparejamiento, tu alianza está inscrita ya y nadie puede salirse de la propia alianza, ¿vale? Entonces, eso es un punto importante que deben tomar en cuenta. Perfecto. Lo que pasa es que, gente, la gran mayoría de jugadores que están ahorita en el 501 en bar, quise hacer mi cuenta principal, pero también estamos en el mismo caso, donde todos estamos en la misma alianza y no hay cuentas granjas lo suficientemente fuertes para aguantar los ataques. Ya vamos a ver qué es lo que ustedes deben hacer para que funcione de mejor manera esto. Importante, aquí se pueden turnar, ¿no? Antes de que llegue el periodo de emparejamiento, mientras todos puedan abandonar la alianza sin problema, porque durante el periodo de emparejamiento no puedes abandonar las alianzas. Prácticamente acabamos alianza. Y si quieres ir, que es a gestionar, sí, retirarse, mira, no se puede. Durante la Guerra de Reyes tampoco se puede, ¿vale? Esto quiere decir que el método que les voy a especificar sobre el farmeo de aceleradores solo se puede hacer cuando el evento de Guerra de Reyes esté activo. Significa el que va a tomar el árbol, la alianza que toma el árbol y decide ser el rey. Cuando justamente está en curso ese evento se puede hacer esto, en otra ocasión no, así que por eso es una vez por semana que deben hacer esto y hay que hacerlo de la mejor manera, ¿vale? Perfecto, como les menciono, mientras está la Guerra de Reyes, cierto, individualmente, y esto es bueno que lo haya tomado en cuenta, no te puedes salir de la alianza individualmente, tienes que decirle al líder que te saque de la alianza si es que quieres ayudar a farmear aceleradores, o si no, te quedas en la alianza para que otros pues ayuden y tú asistas a farmear aceleradores, ¿vale? Aquí hay dos roles, ¿vale? El rol que defiende el chorro de agua y el rol que ataca, ¿vale? Si tú eres el que defiende, prácticamente te sales de la alianza principal, te unes a otra y listo. Una vez unido a esa alianza, prácticamente te estacionas como esta cuenta granja que tiene acá el buen Fall de Fame. Esta cuentita, como está fuera de nuestra cuenta principal, nos va a ayudar en esta ocasión para farmear. Lo que hace, gente, es que esta cuenta se estaciona en los chorros, ¿ok? Con la mejor unidad que tengan, ¿vale? La máxima unidad que tengan, actives en bonificaciones y todo, porque ustedes lo que van a hacer es aguantar los ataques la mayor cantidad de veces posible, ¿vale? Mientras esté en este proceso, nadie debe tomar el árbol hasta que la gran mayoría de jugadores hayan participado, y ahí sí deciden tomar el árbol, pero usualmente lo que se decide durante este tiempo es que nadie tome el árbol durante todo el día para que todo el día esté abierto para que todos puedan farmear, ¿vale? Puedes hacerlo con un amigo, decirle, mira, ayúdame y yo luego te ayudo. Prácticamente tu amigo se sale de la alianza, se pone a defender y una vez pues
tú ataques y todo, si se termine la energía, pues tú te sales de él, entra a la alianza y tú le ayudas con el mismo proceso. Tú te pones a defender el chorro y él te ataca, ¿vale? El que defiende debe tener todas las estadísticas a full, con bonificaciones, estando invasora, para que pueda aguantar la mayor cantidad de ataques. Y el que va a atacar gente, lo que tenemos que hacer es cambiarnos a pastora, ¿vale? Vamos a cambiarnos a pastora. ¿Por qué razón nos cambiamos a pastora, gente? La pastora tiene un debuff o un efecto negativo que hace que tu velocidad de curación se vea afectada. Quiere decir que vas a tardar más tiempo en curar y es el objetivo que nosotros buscamos, gente, ¿vale? Ahora, como tú eres atacante, tienes que desactivarte el tema de la flora mutante. Vas acá a desactivar, desactivas todo esto. ¿Con qué fin hacemos esto? Esto lo hacemos, gente, para que desactivemos todas las estadísticas que nos aporta esto, ¿vale? Y luego que una vez termines pues de hacer los ataques, si tú quieras tal vez defender, te los activas nuevamente, ¿vale? Esto también te va a afectar en mina, en duelos, en cualquier parte de sistema PvP que hay en el juego, te va a afectar porque esto te baja estadísticas, ¿vale? En general. Esto no se puede desactivar. También vamos a tener que desactivar las reformas. Aquí vas a tener que desactivar lo que vayas a usar en tema de batalla, ¿vale? Vamos a desactivar esto todo, ¿ok? Si tú utilizaras guardianas o arqueras o transportadoras, las desactivas, ¿vale? Como esta cuenta es transportadoras, desactivamos las transportadoras porque es las que vamos a utilizar para atacar, ¿vale? Listo, una vez hecho esto, perfecto, estamos listos para atacar. Aquí, como les mencioné, si tú defiendes, tienes que utilizar la mejor unidad PvP que tienes en tu hormiguero, ¿vale? Ahora, los que vamos a atacar, gente, tenemos que tener las peores unidades asignadas con diferentes tipos de soldado para que las hormigas especiales no activen habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Si ven que esta línea es guardiana, guardiana y arquera. Listo, gente, y si entramos, van a ver de que está puesto a transportadoras. Cuando tú añades de esta forma, haces que las hormigas especiales no activen habilidades y es lo que buscamos. Lo que pasa es que tú por ataque debes lastimar la mayor cantidad de hormigas prácticamente para que una vez vuelvan a tu hormiguero cures una gran cantidad y así sea más efectivo los ataques, ¿vale? Esto también lo puedes hacer con tus otras unidades y usualmente se atacar con T9 porque no, esta cuenta no tiene lo suficiente o la gran cantidad de T10 normales. Aquí sí me faltó mencionarles algo, gente, déjenme curo esto. Me faltó mencionarles algo, perfecto, ya se curó. Listo. Esta cuenta tiene muchas unidades de T10 mejoradas. Significa que está la T10 con este signo con ADN. Significa que están mejoradas. Y las T10 normales son las que son más valiosas aquí porque tardan más tiempo en curar. ¿Y por qué hago tanto énfasis en que tarden más tiempo en curar? Lo que pasa, gente, es que durante el evento, todas las unidades que tú mandes a atacar al chorro y vuelvan como lastimadas durante este evento, todo lo que tú hayas gastado en sea recursos y aceleradores te los van a devolver con una bonificación adicional, excepto los recursos, ¿vale? Los recursos te los devuelven tal y como los que tú tienes prácticamente, pero los aceleradores que hayas gastado en este evento en curación, sea también aplica diamantes o aceleradores normales o hayas gastado también aceleradores propios de curación, todos los aceleradores que hayas utilizado y con diamantes te los van a devolver con una bonificación extra. Prácticamente si tú gastaste, no sé, 100 horas de curación de una hora, te van a devolver 200, casi el doble y a veces puede devolverte un poquito más del doble. Es un poco random esto, no sabemos qué afecten realmente, pero es lo que nosotros buscamos. Ahora, ¿por qué utilizamos la reina pastora y todo eso? Porque nosotros necesitamos perjudicar muchísimo y que nosotros tratemos de gastar la mayor cantidad de curación por ataques, gente, ¿vale? En esta ocasión, como les mencionaba, hay que ubicar de esta manera las hormigas especiales con estas hormigas soldados para que las hormigas especiales no activen habilidades. Lo que sí les recomiendo es que saquen los insectos de mayores niveles y pongan bajitos porque ellos también suelen afectar en el daño. Por ejemplo, este insecto de acá es universal y tiene nivel 49. Este puede pegar mucho porque es guardián, pero por llevar hormigas transportadas no van a activar estas hormigas, pero el insecto sí va a hacer bastante daño. Déjame ver si tengo tal vez, podríamos ponerle uno de arqueras ya. Más que todo les recomiendo colocar insectos. Este tiene 5 estrellas. Bueno, podríamos ponerle, ¿vale? Les recomiendo poner insectos de 7, 8 estrellas para que les dé más velocidad
porque suele tardar un poco al llegar al chorro, ¿ok? Y aquí es lo que les menciono. Cuando tú vayas a hacer ataque al chorro, tiene un tiempo, ¿vale? Por ejemplo, ahorita voy a atacar con todas las bonificaciones desactivadas y todo. ¿Listo? Yo tardo más o menos por todas mis unidades menos de un minuto. Hay jugadores que tardan más de un minuto. Las arqueras generalmente tardan un poco más porque no son tan rápidas. Las transportadoras suelen hacer este proceso mucho más rápido. Siendo guardiana igualmente son un poco más lentas. Entonces tienes que calcular que de ida vas a tardar, ponle 2 minutos casi o 1 minuto y de vuelta otro minuto. Entonces por ataque de ida y venida vas a tardarte por lo menos de 2 a 3 minutos o hasta 4. Y ten en cuenta de que necesitas mucho tiempo de estar haciendo los ataques una y otra vez. Porque esto lo que tenemos que hacerlo, gente, es apenas inicia el reinicio, gastar la mayor cantidad de energía solo en esto, ¿vale? Entonces como la energía tampoco es ilimitada, la tenemos justa. Entonces necesitamos aprovechar al máximo todo esto. Perfecto, miren, ya mis unidades llegaron. Vamos a revisar los reportes y mira, esto es lo que nosotros buscamos. Esta granjita pues tiene esta unidad, que obviamente si yo tuviera mis estadísticas a tope hubiera sacado del chorro. Pero mira la cantidad de hormigas levemente heridas y heridas de gravedad que me causó, ¿vale? Yo le causé muy pocos porque obviamente aunque desactives todo igualmente tienes una cantidad de estadísticas ya base que no puedes desactivar por el tema de evolución y otras cosas. Lo que nosotros buscamos, gente, es que nos lastime la gran mayoría de hormigas, ¿vale? Entonces una vez vuelvan al hormiguero, ustedes pueden tomar y curar y nuevamente hacer el proceso, ¿vale? Hay jugadores que tienen muchas T10 o T9. Yo les recomiendo a ustedes, como va a ser su primer evento, solo pueden atacar con T9. No creo que alguien el primer evento vaya con T10. Tal vez tenga T10 si es que invirtió bastante dinero, gente, ¿vale? Si no es el caso, gente, la gran mayoría atacaría con T9. Como les menciono, todo lo que ustedes gasten en curación, mira, si yo curo todo esto, voy a tardar más o menos, voy a tardar 3 días, mira, 3 días. Esto al final del evento me lo devuelve casi duplicado, ¿vale? Entonces lo que nosotros buscamos es maximizar la cantidad de aceleradores de curación, porque cuando tú vas a ir a los eventos vas a gastar una barbaridad de esto si es que hay mucha pelea, ¿ok? Y lo que va a causar es que no perjudiques los diamantes que vas a farmear durante ese evento, porque a la final cuando te quedas sin aceleradores de curación vas a gastar diamantes, y si te quedas sin diamantes ya no puedes curar nada más y estás fuera de combate, así que hay que cuidar mucho esto. Vayan preparándose. Usualmente una cierta cantidad de aceleradores para estos eventos, gente, es tener, déjame ver, vamos acá al inventario. Yo tengo aproximadamente 8000, ¿vale? Lo recomendable es tener 10000, ¿vale? En esta ocasión voy a farmear lo que me haga falta de 10000. Pero esto ya es para jugadores ya experimentados que ya saben que van a luchar bastante. Pero si tú tuvieras más de 5000, creo que ya estarías estable. Así que esto es lo más importante, ¿vale? Espero que les haya servido este tutorial. Muchas gracias por el apoyo y nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo videito, gente. Cuídense mucho. Bye, bye. Macho. Tony J, where the battles begin, the journey awaits.